fuerzas y el hombre es la maquinita que las recoge y transforma inconscientemente. La humanidad es un órgano de la naturaleza, eso es todo, así pues el orgullo es necio y absurdo. Nadie es más que nadie, todos nosotros los animales intelectuales, somos míseros juguetes mecánicos controlados por el yo psicológico. Mussolini fue un necio ambicioso y orgulloso, quiso resucitar el imperio romano mediante la astucia y la violencia, cayó como un cerdo entre el lodo. Muerto el Duce, la estructura del partido quedó sin sentido, sin mística, y cayó como una torre fulminada convertida en polvareda cósmica. Capítulo 7 Nazismo. La palabra nazi es una contracción del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. La ideología nazi se halla íntimamente relacionada con la ideología fascista, parece como si el nazismo hubiese tomado sus ideas de la fuente fascista, para luego adaptarlas y reelaborarlas inteligentemente de acuerdo con las condiciones psicológicas e históricas del pueblo alemán. Como ejemplo concreto tenemos el caso de las élites o selectas minorías fascistas que en Alemania quedó reemplazada con el concepto de razas superiores como base primaria del Estado. Hitler en su libro titulado Mi lucha, dice textualmente lo siguiente: la más alta finalidad del Estado del pueblo es atender a la preservación de aquellos elementos raciales primarios que, al suministrar cultura, crean la belleza y dignidad de una humanidad superior. Nosotros los arios podemos, por consiguiente, imaginar el Estado solo como el organismo viviente de una nacionalidad, que no solamente salvaguardia la perduración de esa nacionalidad. La política de sangre y horror que desarrolló contra el pueblo semita fue espantosa y tuvo por base dicho concepto equivocado. Sin embargo, la doctrina de Hitler no es la doctrina de todo el pueblo alemán. Realmente en Alemania existe mucha comprensión y si fueron crueles en la guerra, los norteamericanos estadounidenses lo fueron peor. En los campos de batalla se vieron cosas espantosas, cuando los norteamericanos comprendían que estaban impotentes ante el valor alemán, se dedicaban entonces a bombardear ciudades indefensas y a matar ancianos, mujeres y niños. Los soldados alemanes se desmoralizaron muchas veces cuando comprendían que sus mujeres y sus hijos estaban siendo asesinados miserablemente mientras ellos se batían con el enemigo en el terreno de la batalla. No cabe la menor duda de que evitar el campo de batalla para dedicarse a asesinar a las mujeres y a los niños es cobardía de la peor especie. Hitler fue un reformador en Alemania, aquel país se llenó de carreteras, vías férreas, etc. Hitler acabó con la pobreza en Alemania, y es claro que el pueblo alemán supo corresponderle sacrificándose por él y sus planes absurdos. Hoy en día el pueblo alemán nada quiere con Hitler, realmente el pueblo alemán no es el autor de los planes hitlerianos. La raza alemana es muy inteligente y trabajadora. ¿Que existe crueldad en Alemania? Es claro que sí la hay, mas no solo en Alemania hay crueldad. La crueldad existe dentro de cada individuo en todos los países de la Tierra. El camino de la violencia no es precisamente el más indicado para resolver todos los problemas económicos y políticos del mundo. Hitler escogió ese camino equivocado. Hitler habría podido resolver todos los problemas alemanes a base de sabias negociaciones, pero prefirió la violencia y esta no resuelve nada. Si la violencia resolviera todos los problemas del mundo, ya Alemania habría resuelto todos sus problemas, mas Alemania nada ganó con la guerra, antes bien perdió mucho. El pueblo alemán es un pueblo inteligente y culto, un pueblo trabajador y sufrido que ha sido mal conducido por sus líderes. Los alemanes son arios, pero nosotros los latinoamericanos también somos arios. Toda raza se compone de 7 subrazas. El pueblo alemán es la 5ª subraza de la raza aria y nosotros los latinoamericanos somos la 6ª subraza de la raza aria. El error de Hitler fue creer que solo el pueblo alemán es ario, es necesario saber que todas las razas que pueblan el mundo son arias a excepción de los judíos. El Partido Socialista Alemán aún existe en Alemania, pero Hitler y sus secuaces dejaron en Alemania un recuerdo muy doloroso. Mientras existan dentro en cada individuo los factores de la crueldad, la codicia, la ambición, etc., habrá guerras en el mundo. Capítulo 8 Militarismo. El militarismo nació en la América a partir de 1810, hablamos del militarismo en su forma conocida de tipo iberoamericano, pero no cabe la menor duda de que las poderosas civilizaciones prehispánicas de tipo aborigen indígena, tuvieron también sus castas guerreras militares. El moderno militarismo fue heredado de España heredamos los sistemas oligárquicos militares. Los libertadores militares fueron venerados por sus pueblos como los verdaderos padres de las naciones nacientes, y sus sucesores se consideraron como los herederos naturales y legítimos de los libertadores. Así se fue formando una casta militar. Especie de nueva nobleza, republicana de nombre, monárquico militarista de hecho. Si analizamos la historia, veremos que el militar comienza por ser liberal y termina siendo conservador, empieza libertando y luego quiere conservar el poder. Cuando los llamados liberales se enquistan en el poder, los llamados conservadores recurren a las armas para derrocarlos, y viceversa. Durante muchos años la política se ha hecho con las armas, y por ello consideramos que los políticos y los caudillos militares son una misma persona. El militarismo iberoamericano es nacionalista 100%, todo caudillo militar siempre se presenta como provisional para salvar a su país de alguna crisis política. No cabe la menor duda de que el militarismo tuvo un cambio radical en el período de 1918 a 1955. La Revolución Rusa y el fascismo cambiaron realmente el signo del militarismo en América Latina. La Revolución Rusa y el fascismo influyeron decisivamente en el militarismo latinoamericano. Si examinamos cuidadosamente las dictaduras latinoamericanas y sus castas militares, podemos ver que hay en esas dictaduras y en esas castas, cierta inspiración de tipo fascista, y hasta hitleriano.
En todos los pueblos de América existen ahora tentativas de reforma, y gritos de rebeldía de tipo comunista, eso es innegable. Los ejércitos, la milicia, los caudillos militares surgen ahora como elementos que quieren conservar el orden, mantener el estado estático de la América Latina. Cada vez que se levanta el pueblo contra el gobierno, aparecen los caudillos militares. Cada vez que un gobierno legítimamente constituido intenta hacer una reforma ya sea de izquierda o derechas, o sindical, interviene el ejército con algún golpe militar, dizque para salvaguardar el orden. Nosotros consideramos que el ejército es necesario para defender el territorio nacional, o salvar a un pueblo en estado completo de anarquía y violencia. Nosotros creemos que el ejército se ha hecho para defender a los pueblos amenazados por la barbarie, más no para transformar la sociedad, ni para hacer doctrina política. Uno de los crímenes más graves del ejército, es concebir la guerra contra sus propios pueblos para salvar determinados intereses políticos. El pueblo confía en el ejército y el ejército defrauda al pueblo cuando se pone al servicio de intereses políticos. Cuando todo un país se ha levantado contra un gobierno, es indicio claro de que este último no sabe gobernar. En este caso el ejército debe estar a favor del pueblo. Resulta estúpida la posición de un ejército que asesina al pueblo por defender un gobierno incapaz de gobernar sabiamente. No somos partidarios de la violencia del individuo y de las masas, pero opinamos con todo respeto, que el ejército ha sido creado para defender al pueblo, y no para asesinarlo. A veces el ejército establece dictadores militares. Cuando eso sucede, el ejército, además de convertirse en una casta privilegiada, intocable, soberbia, se adueña también de todo un país. El dictador latinoamericano es ecléctico, toma algo del fascismo, algo del nazismo, algo de comunismo y algo de historia patria, de cada cosa un poquito. El freno del dictador es el ejército que lo apoya. Es bueno saber que el ejército es una suma de individuos, cada individuo, cada soldado, cada yo, tiene sus tradiciones, prejuicios, hábitos, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. El yo no quiere morir jamás y defiende todos sus valores cueste lo que cueste. Cuando el dictador militar intenta cambiar todos esos valores, el ejército lo abandona inevitablemente, entonces el dictador cae como torre fulminada. Nosotros condenamos la dictadura militar. Nosotros condenamos la dictadura del proletariado. Nosotros condenamos la dictadura civil. Nosotros condenamos la dictadura aristocrática. Nosotros creemos que el ejército debe estar al servicio del pueblo. Nosotros creemos que el ejército no debe estar al servicio de ningún sistema totalitario, ya sea este de extrema derecha o de extrema izquierda. Nosotros creemos que el ejército debe ser absolutamente democrático. El pueblo ama al ejército, confía en el ejército y resulta estúpido que el ejército vuelva sus armas contra el pueblo. Capítulo 9. La paz. Mussolini dijo: la paz es un ramo de olivo que pende del filo de 11 millones de bayonetas. Así hablan los personajes de la sombra, los perversos, los malvados. Así habló el perverso Mussolini, el dulce. Aquello que la gente llama paz, es la antítesis de la guerra. Aquello que la gente llama guerra, es la antítesis de la paz. La verdad no se encuentra en el dualismo conceptual, hay que pasar más allá de la polaridad de la mente si queremos hallar la verdad, necesitamos llegar a la gran síntesis. La llamada paz no es más que una época de preparación para la guerra, y esta a su vez, es una época de preparación para la paz. Paz y guerra son una misma forma mental con un polo positivo y otro negativo. La síntesis está más allá de los supuestos de la filosofía. En la síntesis y solo en la síntesis, podemos hallar la verdadera paz. Es absurdo llamar paz a la época de preparación para la guerra, desgraciadamente así piensa la gente por falta de sintetismo conceptual. La paz es una sustancia atómica que emana de las entrañas del absoluto. Esta sustancia atómica es completamente desconocida para los tontos científicos. Es imposible poseer dentro de nuestra psiquis ese tipo de sustancia atómica, mientras exista dentro de nosotros el yo psicológico. Dentro del yo tenemos todos los factores que producen guerra. Esos factores se conocen como crueldad, egoísmo, codicia, ambición, odio, astucia, etcétera, etcétera, etcétera. En el drama espectacular de la guerra, se exhiben todos los factores destructivos que llevamos dentro. Ahora, por estos tiempos de Guerra Fría, que muy pronto se volverá caliente, todo el que quiere hacerse famoso se convierte en paladín de la paz. Esta es una nueva forma de hacerse famoso. La paz no es cuestión de propaganda, ni de paladines con premio Nobel. La paz es una sustancia atómica que no puede poseer quien tenga dentro de su psiquis los factores psicológicos que producen guerra. El egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo. La codicia individual se convierte en codicia colectiva, el odio individual se transforma en odio colectivo. Así vienen las guerras, la lucha por los monopolios, la ambición destructiva, las ansias de conquista, etcétera, etcétera, etcétera. Existe en el mundo una ley de mantenimiento recíproco de todo lo existente. Nuestras vidas sirven para mantener algo grande o pequeño en el mundo. Esta ley fue conocida por los sabios antiguos como el proceso trogo-autoegocrático cósmico común. Las guerras existen debido a que no sabemos manipular inteligentemente esta gran ley de la alimentación recíproca de todo lo existente. Realmente es imposible manejar esta gran ley mientras tengamos dentro de nuestra psiquis todos los factores psicológicos que producen guerra. La naturaleza nos ha dado la vida, pero tenemos que pagársela muy caro. Nosotros nos alimentamos de la naturaleza, pero ella se alimenta de nosotros. Los viejos sabios asiáticos descubrieron dentro de la psiquis de todo individuo, dos sustancias sagradas que ellos denominaron Abrusdonis y el Cronis. Decían los viejos sabios que transmutando inteligentemente estas dos sustancias metafísicas, se liberaba una vivificante sustancia sagrada llamada Askokin.
El Ascokin es la sustancia con la cual se alimenta la gran naturaleza. La madre natura nos da la vida pero la cobra bien caro. Ella exige Ascokin, y si no se lo damos voluntariamente, ella lo arrebata a la fuerza por medio de grandes guerras. Si dentro de nosotros, dentro de cada uno, no existieran los factores destructivos que producen guerra, la madre natura no necesitaría utilizar ese sistema destructivo para arrebatarnos su sagrado alimento. Disolviendo el yo psicológico, se establece dentro de nosotros un centro permanente de conciencia iluminada, entonces liberamos el sagrado Ascokin a través del recto pensar, recto sentir y recto obrar. Desgraciadamente los modernos políticos no aceptan estas cosas de los antiguos, y los tontos científicos de esta época de sabiondeces, son como el burro que solo cree en el pasto porque lo ve. La ONU y la antigua Liga de Ginebra en el problema famoso de la paz, han resultado un fracaso. La ONU, el organismo de la paz, hace guerras, bombardea ciudades indefensas como quedó demostrado en el Congo africano. Es ridículo, espantosamente ridículo hacer guerra en nombre de la paz. Hace unos cuantos siglos se fundó en la ciudad asiática llamada Mousolópolis, una especie de ONU de Liga de Ginebra con muy buenas intenciones. El nombre a esa sociedad fue: la tierra es igualmente libre para todos. La mencionada sociedad estuvo compuesta por una asamblea de sabios iluminados, todo un consejo de venerables ancianos. La mencionada sociedad se disolvió cuando cierto filósofo planteó el problema de la ley de la alimentación recíproca de todo lo existente. Antes de disolverse dicha augusta sociedad, se estableció el sistema de sacrificios de animales, para liberar el Ascokin tan necesario para la naturaleza. El Ascokin de los animales puede ser alimento magnífico para la natura, el Ascokin de los animales se libera con los sagrados sacrificios a los dioses. Este sistema dio resultado y por mucho tiempo no hubo guerras y se gozó en el Asia de mucha paz. Ahora, más tarde, un derviche maometano llamado Asadullah Ibrahim Oli, lleno de amor por los animales, se pronunció en todo el Asia contra estos sacrificios, entonces estalló la Primera Guerra Mundial. La naturaleza, privada del Ascokin de los animales, apeló a la guerra para arrebatarnos su alimento. Nosotros no estamos a favor de los sacrificios de animales. Nosotros estamos seguros que solo disolviendo el yo psicológico, podemos liberar el sagrado Ascokin que la natura necesita para su alimento. Capítulo 10. Los problemas humanos. El intelecto luciférico, astuto y repugnante, crea problemas pero no es capaz de resolverlos. Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican, los problemas vitales de la existencia continúan como siempre y el mundo se halla muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. El animal intelectual falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado en la práctica, ser precisamente el menos indicado para resolver problemas. Lo que sí abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los sabiondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Los sabiondos dañan los frutos de la tierra con sus injertos absurdos, infectan a los niños con sus vacunas de tuberculosis, poliomielitis, tifo, viruela, etcétera, etcétera. Todo lo saben los sabiondos y nada saben, causan daño con todo lo creado por ellos y presumen de sapientes. La mente crea problemas que no es capaz de resolver, ese es un juego de muy mal gusto. Hoy como ayer el pobre bípedo humano, el pobre simio miserable, no es más que un juguete mecánico movido por fuerzas que desconoce. Cualquier acontecimiento cósmico, cualquier catástrofe sideral, determina ondas de cierto tipo que al ser captadas por el infeliz animal llamado hombre, se convierten en guerras tan atroces como las dos grandes guerras mundiales que acaban de pasar. Máquinas humanas inconscientes por millones, que se lanzan a la estúpida tarea de destruir otras tantas millonadas de máquinas humanas. Lo cómico y lo trágico siempre andan juntos y lo cómico en este caso, son las banderas y lemas y toda clase de frases inventadas por todas esas máquinas inconscientes. Dicen que van a la guerra para defender la democracia, la libertad, la patria, etcétera, etcétera. Ignoran los grandes pensadores, ignoran las prostitutas de la inteligencia conocidas en el mundo como periodistas, que estas guerras son el resultado de ciertas ondas cósmicas en acción y que los ejércitos en el campo de batalla se mueven como muñecos automáticos bajo el impulso dinámico de esas fuerzas desconocidas. Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos pobres animales intelectuales, el intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente como lo está demostrando hasta la saciedad el estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales. Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías. Los hechos están hablando por vosotros. Habéis fracasado. Orgullosos intelectuales. El batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima, nosotros necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase la batalla y el pensamiento quede quieto y sereno, esto solo es posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha facultad es intuición, solo la intuición puede resolver problemas. Es obvio que si queremos desarrollar esta nueva facultad necesitamos primero comprender a fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva. El centro básico de la mecánica razonativa es el yo psicológico, dicho centro es egoísta y por ello jamás puede resolver problemas. La intuición nada tiene que ver con ese centro básico del razonamiento, la intuición es cristocéntrica. Todo problema ha sido creado por la mente y existe mientras la mente lo sostenga. Todo problema es una forma mental que la mente sostiene. Toda forma mental tiene un triple proceso.
surgimiento, subsistencia.